Seguimos en esta mesa de análisis internacional en este martes 2 de enero de 2024. Continuamos con Leo Harari, con Gustavo Calvo y sumamos ahora a quien escuchaban recién, Ricardo Barbosa, capitán de navío retirado, licenciado en Relaciones Internacionales, docente universitario, una fuente de consulta tanto de la hora global como de nosotros aquí en Perspectiva, ¿verdad? Bueno, vamos al segundo tema que tenemos para discutir en esta mesa. La guerra entre Ucrania y Rusia va rumbo a cumplir 2 años el próximo 24 de febrero. Ayer, en el primer día del año, los presidentes de los dos países prometieron escalar los combates. El mandatario ruso Vladimir Putin anunció que intensificará sus bombardeos en Ucrania en respuesta al ataque ucraniano que dejó decenas de muertos el sábado en la ciudad rusa de Belgorod. Intensificaremos los ataques, ningún crimen contra civiles quedará impune, eso es seguro, declaró Putin durante una visita a un hospital militar. Los ataques se llevarán a cabo contra instalaciones militares, añadió. El domingo, en su discurso de Año Nuevo, Putin rindió homenaje a los soldados caídos en el conflicto y aseguró que su país jamás va a retroceder. El ataque ucraniano a Belgorod se produjo en respuesta al lanzamiento de más de 150 misiles y drones de Rusia que ordenó contra varias ciudades de Ucrania. El bombardeo dejó unos 40 muertos y más de 160 heridos. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió el domingo destruir al ejército ruso en 2024. El año que viene el enemigo sufrirá los estragos por parte de nuestra producción doméstica, aseguró Zelensky, refiriéndose a que en 2024 Ucrania dispondrá de 1 millón de drones en su arsenal. Bueno, ¿qué cabe esperar de este conflicto armado a casi 2 años de su inicio? Ricardo, empezamos contigo. Sí. A ver, lo que vos estabas mencionando, para los que venimos siguiendo el tema, no es nuevo. ¿Por qué? La geografía que entra, el clima dentro de la geografía es un gran limitante. Eso es una realidad. Entonces se vino el invierno, vino primero la Rasputiza, que es el periodo de otoño de lluvias, donde en una zona que vos tenés 15 metros de tierra negra hacia abajo, se producen, te enterrás en 2-3 metros de tierra negra, de barro. Entonces no te podés mover. Aparte de eso, vos tenés que hacerte una planificación para lograr algo. Vos decís, quiero llegar en bicicleta hasta el puente Carrasco, bueno, tengo que revisar la bicicleta, tengo que estar en condiciones. Implica un preplaneamiento para poder lograr eso. Cuando uno empieza a analizar y a ver las informaciones, por ejemplo, Rusia instaló en tiempo récord una fábrica de drones kamikazes iraní. Entonces ahí, si vos dijiste que impactaron 150, el cálculo es que tiraron unos 600. Se interceptan, de cada 4 se interceptan 3. 150 llegan a destino. Pero ya esto se prevía porque en el terreno tenés muchas dificultades para poder hacer algo. Entonces la forma de mantener el ritmo del conflicto diciendo estoy haciendo algo, pasa por lo que es ahora la nueva generación de drones, que son los drones kamikazes, o cualquier tipo de elemento que vos puedas tirar desde dentro de tu país sin tener problemas y que llegue al otro. Que es la gran discusión que tiene Ucrania, que la OTAN lo está limitando en ese cuentagotas en la entrega de armamentos, de armamento con posibilidad de alcance dentro de Rusia, para evitar esa, entre comillas, expansión del conflicto, como que Rusia, en su doble discurso, donde vos podés combatir en todo el territorio ucraniano, pero no podés combatir en todo el territorio ruso, que es el otro contendiente. Entonces, este tipo de acciones se preveía que iba a pasar. Tenés el problema físico y real, como una vez lo hablamos, el tema, por ejemplo, de los misiles, los antimisiles Patriot. Tiene un alcance de 150 kilómetros en un radio de 150 kilómetros. Entonces vos imaginate todos los que tenés que poner para poder formar una barrera en 2.000 kilómetros de alcance. Tenés que dividir esos 2.000 kilómetros entre 150 kilómetros para ver cómo poner una plataforma en cada uno que te da un 80% de probabilidades. O sea, que tirás 10, hay 2 que pasan. Entonces, una cosa es el relato, claro, y otra cosa es la realidad en el terreno, como pasó en esta famosa contraofensiva, que una vez lo hablábamos con Gustavo,
el jefe del Estado Mayor ucraniano, dijo, si yo hubiera seguido los manuales de la OTAN, hubiera ido a Crimea y vuelto 3 veces. Pero lo que pasa es que la guerra en el papel es en el papel. En el terreno es en el terreno, y Ucrania no es la OTAN. Porque la OTAN, el 80% de la OTAN es Estados Unidos, con todo ese poderío que tiene, satelital, aéreo, de misiles, de blindados y de una logística que no la tiene ningún país del mundo. Entonces, una cosa es, yo te doy esto, este manual americano, lo traes a Uruguay, perfecto, sí, yo puedo hacer esto, sí, claro. Pero no voy a lograr lo mismo. ¿Por qué? Y porque no tengo conexión de repente 5G en el lugar que vos querés, no tengo una carretera de 4 carriles, no tengo una carretera de cemento de 5 centímetros de grosor para que pueda soportar los camiones. O sea, tu manual está bárbaro, pero hay que tamizarlo a lo que yo puedo hacer. Y esto terminó en esa famosa contraofensiva que solamente recuperaron 370 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 37 kilómetros por 10 kilómetros. Esa fue la variación final y se asemeja a lo que fue para la historia militar. Hay que ir a la Primera Guerra Mundial, a la batalla del Somme, donde se involucraron casi 2 millones de personas durante 2 meses y medio y se avanzó a 90 metros por día, que es lo mismo que se avanzó ahora en Ucrania. Ahora está todo estancado. Yo con Gustavo lo hemos hablado varias veces. Para mí esto mínimo se va para el 26 o un poco más. Y ahora el 24, lo que dicen la mayoría de los analistas, porque hay que basarse en los hechos reales, que yo te escuchaba que recién decías que Putin recordaba a los muertos. Rusia tiene 175.000 muertos, casi todo el ejército que se preparó para invadir a Ucrania. Tiene casi 300.000 heridos, pero aumentó su ejército a 2.200.000 y tiene una capacidad de recursos humanos y materiales, porque su lógica de la Unión Soviética la sigue sosteniendo. Entonces vos vas a campos y encontrás 5.000, 6.000 tanques, que lo que demostró es que tiene una capacidad industrial muy grande porque los ha recuperado muy rápido. Y un tanque es un tanque, moderno, viejo es un tanque, es un cacho de fierro que tira otro fierro, y al fierro ese grande lo tenés que destruir. Entonces, Ucrania por su lado tiene alrededor de 35.000 muertos, tiene algunos problemas de reclutamiento, pues son 40 millones más la gente, restándole la gente que se fue. El ejército ucraniano está alrededor de 46, 47 años promedio de edad. Los ejércitos occidentales andan en 38 años. Y subiendo por ese desgaste. La idea es que, por lo menos lo que apunta el 24, en lo político, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, o sea, la decisión política es lo que lleva a la guerra. Los dos que se enfrentan, Putin sostiene lo que dijo cuando invadió Ucrania. Zelensky obviamente tiene que sostener, recuperar las fronteras del 91, pero lo podés tomar que Zelensky es el amigo que se agachó para que vos vengas, saltes en la espalda y des el empujón. Atrás viene la OTAN. Porque, a ver, la OTAN no brotó de la tierra como fuerzas armadas, como fuerza de defensa. Detrás de la OTAN están los países. Detrás de los países están los intereses de los países. Y los intereses de la OTAN y de los países, que viene desde Mackinder del principio del siglo XX, es controlar esa zona y poder expandirse hacia Oriente, buscando ¿qué? Recursos baratos, un mercado, ampliación de mercado para consumo y la venta de un modelo no solo ideológico, sino de vida, que es el libre mercado. Que ese es el gran punto de discusión entre los países que pertenecieron a la Unión Soviética y tuvieron la suerte de poder integrarse a la OTAN y estar protegidos, que han cambiado su estilo de vida, su PBI, o sea, viven como cualquier país europeo occidental. Y la pregunta que se hacían los chinos en el 79, por eso empiezan sus reformas a lo que es hoy, ¿cómo vos evitás que la población que tenés en tu país no deje de ver que al lado están mejorando sus condiciones de vida, de libertad, de producción, de todo? Eso es contagioso. Y eso no lo podés parar. Entonces, la OTAN, desde hace tiempo, acá con Gustavo lo hemos hablado un montón de veces, cuando estuvo Yeltsin,
la OTAN trabajaba con Rusia en un grupo 6+1 para la toma de decisiones en las zonas periféricas a Rusia. Rusia participó en la invasión de Irak 1, como la nueva Rusia, y sí, la OTAN lo quería absorber a Rusia y quiere expandirse hacia el este. No es nuevo. Entonces, todo esto no es nuevo. Lo que puede ser ni siquiera nuevo es la vuelta a posicionarse de Rusia como potencia, con sus lógicas que vienen de Catalina la Grande, de decir, nosotros somos la potencia regional, y por ser potencia regional, nos corresponde tener un cinturón de protección de países por si alguien nos ataca. Porque todos los ataques a Rusia han venido de Europa. Entonces, Bielorrusia y Ucrania tienen que ser países bajo mi influencia. Siglo XXI, con Putin a la cabeza, ¿cuál es la influencia? Pongo el presidente que quiero, pongo el modelo económico que quiero, dependen de mí en todo, no pueden decir nada. Sería una Unión Soviética, como dicen ahora, versión 2.0, con algunas libertades hasta ahí. Y si no, preguntarle al opositor de Putin, que ahora lo mandaron a Siberia y el loco está perdido allá. Leo, Gustavo, escucho sus comentarios y después volvemos con Ricardo. Leo, dale vos si querés. ¿Por dónde agarrar esto para poder seguir pensando un poco más lejos? Me voy a agarrar por las últimas reflexiones de Ricardo. El planteo justo es que la OTAN tiene vocación a ir hacia el este y Rusia tiene vocación a la nostalgia de su pasada grandeza. La expansión hacia el este ha sido bastante traicionera si tomamos en cuenta lo que ha sucedido desde la caída del muro de Berlín hasta ahora. Supuestamente el enfrentamiento con la ex Unión Soviética debía transformarse en un enfrentamiento de modelos, de transiciones hacia otra cosa, pero no necesariamente a un antagonismo de viejo estilo como el que estamos volviendo a tener ahora. La OTAN había dicho que no iba a expandirse hacia el este, e incluso se había abierto a tener un representante ruso, una especie de embajador que participaba en las reuniones y que solo hace 2 años se retiró cuando empezó este conflicto con Ucrania. La idea era de congelar ese bloque de países intermediarios entre Rusia y Europa en una situación tipo statu quo que dejaría tranquilo a Rusia con sus cosas y al Occidente con sus cosas. Eso no se hizo. No se hizo porque Hungría, Polonia, otros países relevantes para la economía europea y para el Occidente eligieron fuertemente la opción de la Unión Europea y de la OTAN. Y así, la docena de países cinturón de la ex Unión Soviética fueron entrando en la OTAN. Es decir, que aquellas tropas que tenían los países intermediarios, como explicaba Ricardo, dejaron de ser intermediarios y se volvieron a Occidente. Esto es, en mi opinión, el origen del endurecimiento de Putin, que por otro lado se beneficia en la política interna siendo un líder de guerra más que simplemente un capo de la oligarquía. Entonces, ese es un elemento fundamental para entender por qué se creó este conflicto. Se corrieron las fronteras hasta el límite mismo de la frontera rusa. Hoy, tenemos entre el 17 y el 20% del territorio ucraniano ocupado por fuerzas rusas.
mayormente un territorio donde hay población rusófona, o como se diga, Ujú. es lo que habla ruso. 16, entre 16 y 20% ocupado por fuerzas rusas, decías, ¿verdad? Sí, casi un quinto del país está ocupado. Además, no está ocupado porque pongan una banderita, está ocupado atravesado por campos minados y trincheras profundas y todos los artilugios de la guerra, es decir, verdaderas fronteras de combate. Y, por supuesto, la joya de la corona, que es la península de Crimea con Sebastopol y el comando naval ruso. Entonces, eh, es posible una salida política, no condicionada por los equilibrios puramente bélicos que se describieron bien, sino por la situación política interna de los que deciden. El número uno de los que deciden es Estados Unidos, comandante en jefe de la OTAN, Mm. entre otras cosas, y primer contribuidor, que tiene dentro mismo fuerzas que no son partidarias de ayudar a Ucrania, sino más bien que le gustaría ayudar a Rusia, en particular Trump. En pocos meses tenemos las elecciones en Estados Unidos, antes de fin de año, y tanto el conflicto en Israel como el conflicto en Ucrania cambian de sentido si gana Trump, cosa que es posible que suceda. Eso puede llevar a una situación teórica que sería la de se acepta la conquista del terreno ya hecho por Rusia, es decir, Crimea es rusa, el Donbass y las zonas ocupadas son rusas, pero no les dejan llegar más hacia el occidente, que sería Odessa, etcétera, congelan como está esto y le permiten a Ucrania entrar en el proceso que ya está comenzado de incorporación a la Unión Europea, excluyendo de entrar en la OTAN. Eso podría ser el papelito de base de una negociación que Zelensky dice que nunca va a hacer, pero que puede estar obligado a hacerlo porque los que le proveen de dinero y municiones son los que van a elegir la canción. Mm. A ver, ¿cómo juegan esas cuestiones coyunturales que está mencionando Leo? Pregunto porque desde la audiencia tengo mensajes como el de Héctor que dice, ¿es posible que Ucrania gane la guerra? Por ganar entiendo recuperar las regiones que perdió. Ahora lo contestamos. Viste, Romina, que siempre repetimos mucho la frase de von Clausewitz referido a que la guerra es una contaminación de la política por otros medios. Es una frase que suena linda, digamos, y en realidad es así, pero a veces no se entiende la profundidad de la misma. Esto significa que yo llevo adelante una guerra porque me conviene y porque determinada política hace necesaria esa guerra, pero también la puedo congelar o la puedo hacer cesar. Y de repente no interesa si yo gané o no demasiado territorio. Lo que interesa es si yo conseguí por mis aspiraciones políticas. Por ejemplo, formar parte de un club de países, o que se me tenga en cuenta, o para la instalación de infraestructura, o frenar el avance de otro país, y esa guerra fue algo oportuno para hacerlo. En el caso de Ucrania, terminamos siempre diciendo que hay un trasfondo político, pero terminamos a veces enredándonos, no en esta mesa, digo, yo escucho mucha gente, digamos, y veo un poquito eso, enredándonos, como le digo muchas veces a Ricardo, en cuántos misiles tiene uno, cuántos obuses tiene el otro, qué pasa con los tanques y ese tipo de cosas. Y cuando definen lo que va a pasar con la guerra, tanto Zelensky como Putin, Zelensky dice: solo una liberación total de la ocupación rusa y regreso a las fronteras reconocidas internacionalmente podrán fin a este conflicto. Y Putin dice:
estamos atrapados en un conflicto más amplio con el Occidente y lucharemos todo el tiempo que sea necesario. Me parece que la definición de Putin es mucho más realista y de eso se trata. A pesar de ser una guerra que está encapsulada, ha involucrado más del mundo que la Primera Guerra Mundial. Aunque esta no es teóricamente una guerra mundial. No me animo a compararla con la segunda porque creo que ya no, pero sí con la primera. Las economías están interconectadas y en ese momento llegó esta guerra. Estados Unidos era el hegemón hasta que un día en Múnich, en el 2007, un joven, Vladimir Putin, dijo en una conferencia de seguridad, Rusia no reconoce la hegemonía norteamericana y nosotros tomaremos nuestras propias decisiones. Hay que pensar como piensa el otro. Un país que tiene 11 usos horarios. Si te dice que no podés poner en su frontera misiles, no podés ponerlos. Y eso es lo que pretende Rusia, que se le tenga en cuenta. Entonces, ¿cómo terminará esta guerra? Esta guerra empezó, para que el oyente que hace la pregunta tenga una idea, con un avance de Occidente político, con una respuesta rusa, con un no involucramiento de la OTAN, porque se supone que un avance y involucramiento de la OTAN implicaría, cuando su subsistencia está en peligro, el uso de armamento nuclear ruso. Empezó pensándolo así. Hoy podemos decirle a este oyente que Ucrania no va a poder expulsar a Rusia de todos los territorios. No es posible. Uh-huh. Hace 15 meses que estamos metidos en la misma situación de frente bélico. También le vamos a decir al oyente que se ha invertido la pregunta. Rusia tampoco va a conquistar demasiado territorio, porque ahora Rusia ve la posibilidad de que si Kiev se está ahogando y cruza el río Dnieper, la OTAN sí intervenga. Uh-huh. Porque la OTAN también va a interpretar ese avance como un problema de subsistencia. Hoy es un conflicto congelado, porque ambas partes están buscando aquel lugar donde, cuando termine esta guerra, sus intereses políticos, no bélicos, económicos, no bélicos, sean satisfechos. Rusia hoy exporta más que antes de la guerra, encontró su club de amigos en Asia, a través de buques fantasmas sigue proveyendo a Europa, porque apagan sus GPS y terminan en puertos italianos o españoles, y ahora además Rusia tiene gracias a los hutíes que están atacando barcos, esto es un dato de Ricardo, en el Mar Rojo, la British Petroleum ya no pasa por allí, por lo tanto hay una merma del petróleo de acceso a Europa y también hay una merma de buques que van por allí. Y Rusia con sus rompehielos nucleares está generando una ruta del Ártico por donde está proveyendo a algunos países de Europa de algunos insumos. No todo está sancionado. Entonces, están encontrando su nuevo lugar en este nuevo orden y esta guerra simplemente es el lugar donde se estaba distrayendo Biden para no atender lo que vimos nosotros en el primer bloque del programa. Ahí le buscaste el punto de contacto. Es que lo tiene. Enseguida hacemos una breve pausa y a la vuelta Ricardo Barbosa nos contesta entonces a ver también la pregunta que hacía el oyente. ¿Qué cabe esperar? ¿Hay posibilidades de que Ucrania gane recuperando, como él decía, los territorios que perdió? ¿Por dónde pasa esa salida? Enseguida.